Buenas tardes, tengan todos. Perdonen que no me comunicara temprano con ustedes. Con este pequeño video voy a cerrar el capítulo sobre los juicios morales. Por supuesto que no es un tema agotado, hay mucho que decir o agregar. No obstante, lo que me interesa es básicamente tener claro que los juicios morales son formas de cognición o formas de conocimiento moral. Son formas de cognición moral o conocimiento moral y como cognición moral vamos a entender un procesamiento de datos y o experiencias cuya característica es doble. Hay juicios de atribución de propiedades, es decir, algo es moralmente bueno, algo es moralmente malo. Y segundo, atribución de responsabilidades. Fulano cumplió su promesa, fulano no cumple su promesa. En ambos casos hay una capacidad evaluadora, hay una calificación de hechos o de personas y se utiliza un rasero que curiosamente no tiene parangón en el mundo físico, ¿verdad? O sea, la moralidad, en tanto que es una cualidad atribuida a acciones o a personas, es eh, apela a algo que difícilmente podemos asociar empíricamente, ¿ya? Entonces, eso ha llevado, por ejemplo, a la psicología moral a estudiar cómo es que nosotros elaboramos los juicios morales. La característica de la psicología moral es precisamente estudiar cómo pensamos como agentes morales o cómo pensamos moralmente. Entonces lo que le interesa es estudiar los eventos mentales que están presentes cuando elaboramos un juicio, cuando enunciamos un juicio moral X, ya sea de estatus, atribución de propiedades o de responsabilidad. Lo que me interesa aquí, además agregar a lo que ya les dije, creo que ya lo he mencionado en videos anteriores, es que cuando hablamos de juicios morales, una pregunta que filósofos, psicólogos y posiblemente muchos otros más se han preguntado es cuál es la fuente del juicio moral, es decir, de dónde sale, cuál es su origen, cuál es su genealogía. En eso no hay una sola respuesta. Es muy fácil decir que un evento mental está detrás de un juicio moral. No resuelve gran cosa, porque otras preguntas se vienen. Por ejemplo, si el evento mental consiste en una capacidad cognitiva X, ¿cuál es esa capacidad? O bien, si hay varias capacidades cognitivas en juego. Esto que les acabo de decir es una posición que se ha discutido porque este, eh, algunos quieren plantear que hay una capacidad cognitiva estable, una estructura cognitiva o un patrón cognitivo y mental estable que nos permite hacer juicios morales. Pero el problema es que no hay una evidencia confiable para ello. No existe. Una variante de esto es lo que algunos han llamado la, la gramática moral universal, siguiendo a un lingüista, Noam Chomsky, quien propuso allá en los 60, en los años 60, que existía una gramática universal que está presente en nuestra mente y en lo que nos permite elaborar los lenguajes. Él dice, unos han propuesto que existe una gramática moral universal. Eh, Eso tiene un problema serio, porque finalmente, ¿cómo identifico mentalmente esa gramática? Uno. Dos. Eh, si yo afirmo una gramática universal como un antecedente, un precedente para la moralidad,
Entonces, hasta en términos morales, resulta que, y quiero subrayar morales, hasta en términos morales habría que decir que los sujetos seguimos un determinado patrón causal. Es decir, si admitimos que hay una gramática universal, una gramática moral universal, no solamente fijamos un antecedente que nos capacita para ser los sujetos morales, sino que eventualmente se podrían estar ya determinados ciertos contenidos. Por ejemplo, para nosotros escribir o hablar significa articular o grafemas o fonemas. No podemos comunicarnos de otra cosa, no hay lengua. Bueno, sí es posible otro tipo de lenguajes, pero la base que tenemos es la de los grafemas y fonemas. Muy bien. Entonces, la pregunta sería en moral, ¿cuáles son aquellos elementos básicos con los cuales nosotros somos sujetos morales? ¿Ok? Y lo que les vengo diciendo, si eso nos permitiría salirnos de eso o no, ¿okay? De esas condiciones o no. Dejémoslo ahí, lo único que estoy planteando es explicaciones que se han dado. Otro elemento que quiero señalar, y ya lo último para este video, para este tema, es el problema del papel de las emociones, de las intuiciones y del razonamiento. Durante muchísimo tiempo se creyó que lo propio del juicio moral era el razonamiento, es decir, todo juicio moral deriva de un tipo de razonamiento. Y lo que se han dado cuenta es, precisamente ampliando el ámbito de la moral, es que los juicios morales no necesariamente se basan en razonamientos elaborados, sino que pueden acudir a intuiciones y a emociones. Muy bien, esto ha dado mucho que hablar y un artículo que les voy a enviar pronto nos va a ayudar un poco a pensar en ello, porque entonces la moralidad que se ha asociado con la razón, Kant va a ser el modelo de esa idea, la moralidad entonces no responde a la razón. ¿A qué responde? Somos sujetos morales, elaboramos juicios morales. ¿Con base en qué elaboramos esos juicios morales o simplemente somos agentes morales? Lo dejo ahí. Lo que viene a continuación es preguntarnos por el razonamiento moral, qué papel tiene y cómo se acomoda junto con las emociones. Muy bien, muchas gracias.